Ahí está el tema, veíamos la declaración hecha en Ohio en el día de hoy y es un tema realmente complicado del que cada día surgen nuevas revelaciones. Se está hablando ahora de que hay 200 muestras de evidencia que han sacado dentro de esa casa. Entre ellas hay cadenas, hay cuerdas y todo eso por supuesto que lo vamos a estar analizando en el programa de hoy. Para eso está con nosotros desde el punto de vista psiquiátrico, médico, psicológico, el doctor Eugenio Rote. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por invitarme, señor Guillermo. Y también Nelson Rodríguez Varela, abogado criminalista, que va a darnos, por supuesto, el ángulo legal de todo este caso y de esta investigación. Nelson, ayer teníamos aquí en el programa, estaba un investigador y él decía que a él le parece muy extraño la forma en la que la policía manejó esta investigación y en cierta forma casi dijo que había negligencia desde su punto de vista y su experiencia como investigador. Y cuando le pregunté el por qué, él me dice: 10 años, una década, en un área muy cercana, son los 3 secuestros, el lugar donde estuvieron también cerca de allí, que el Departamento de Niños y Familias había entrado en más de una ocasión a esa casa, que este señor, el que ha sido acusado, había sido conductor de autobús escolar y que lo habían estado investigando por algunos casos y que nadie sabía nada. Es un poco difícil especular en este momento a ver cuál fue la investigación que se llevó a cabo. Al principio, cuando ocurrieron estos secuestros, en los momentos que ocurrieron los secuestros, hubo un desplazamiento de policía bastante fuerte en términos de tratar de localizar a estas muchachas. ¿Hasta qué punto ellos podían durante estos 10 años haber localizado a estas víctimas dentro de esa casa? Todo depende de cómo esa casa estaba preparada por dentro, de hasta dónde esta persona pudo llegar en términos de poder esconder para cualquier persona que pudiera entrar a la casa. La capacidad de haber podido tener esas personas dentro de la casa por tanto tiempo. Tengo entendido que hay un sótano, la casa está dividida de cierta forma. Parte de la investigación policíaca en este momento, y tenemos que dejar que esa investigación siga su curso, parte de la investigación policíaca va a determinar de qué manera estaba esa casa preparada. Si realmente los policías podían haber detectado eso de una forma razonable, de acuerdo a una investigación basada en causa probable para revisar esa casa de este individuo, es una cosa. Negligencia, si se puede probar en la corte, sería una cosa completamente diferente y va a depender de los hechos aledaños a estas circunstancias. Además, se ha trascendido ya que las tenían en habitaciones separadas, no estaban en la misma habitación y creo que solamente salieron 2 veces de la residencia durante todo ese tiempo. Doctor Rote, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿cómo debe estar o deben estar las mentes de estas jóvenes? Fueron secuestradas de adolescentes, fueron secuestradas, violadas y en cierta forma pues se estuvieron manipulándolas desde el punto de vista cerebral a todas ellas. Bueno, yo asumo que deben estar muy confundidas. Los seres humanos estamos diseñados para conectar emocionalmente y socialmente con otros seres humanos, de manera que cuando uno está viviendo con una persona agresiva, poco a poco uno se acostumbra a la agresión. Las víctimas de abuso, cuando tienen una persona que los abusa, si no tienen otra salida, al cabo de un tiempo se van acostumbrando. Un extremo de esto es lo que se ha llamado el síndrome de Estocolmo, donde la persona que es la víctima se acomoda y empieza a tener inclusive cariño y sentimientos sí, positivos. Se crea esa relación amor-odio de la que se habla en algunos de estos casos. De hecho, ellas han dicho que nunca habían intentado escapar. Efectivamente, yo quería darle otro enfoque a este problema, que es que si uno se pone a ver este evento, esto se parece mucho a la historia de la esclavitud. En la esclavitud se secuestraban poblaciones completas de seres humanos, se metían en barcos, atravesaban el océano, se moría la mitad por el camino y esas personas se separaban de sus familias, de su entorno y se les sometía a una dominación y a una serie de abusos y los esclavos llegaron
llegaban a formar lazos emocionales con sus amos. Y algunos esclavos se escapaban, pero otros no, otros se resignaban toda la vida a vivir en esa posición de esclavitud. Si me permite, esa relación entre persona que domina y la que se deja dominar, y la autoestima de la otra persona baja terriblemente, y eso es fundamental en esos casos, ¿no? Efectivamente, esto es un aspecto negativo y oscuro del ser humano, que es el deseo de dominar y denigrar y usar a la otra persona como un instrumento de gratificación, ignorando la humanidad y la dignidad de la otra persona. Nelson Rodríguez Varela, yo sigo hablando del tema de la investigación, entiendo lo que me decías, se tiene que probar en una corte todo eso que estamos hablando ahora. Hay toda una serie de inconsistencias. Por ejemplo, ese señor Castro tenía familia, esa familia visitaba frecuentemente esa casa, por cierto, una casa en un lugar pobre, una casa pequeña, no era una casa de estas de muchas habitaciones. Y los hijos dicen, por ejemplo, que había un cuarto que estaba clausurado y que nunca habían entrado, ¿no? ¿Realmente se puede justificar desde el punto de vista legal, se puede cuestionar el hecho de que un familiar que constantemente visite una casa, ahí no se puede entrar y no entramos? ¿No hay algo muy extraño detrás de todo esto? En cualquier caso criminal, la Fiscalía fundamentalmente tiene que probar, más allá de una duda razonable, todos los elementos que son requeridos por la ley de acuerdo a cada crimen. Una de las cosas importantes en términos de la ley es que la Fiscalía tiene que demostrar que las personas actuaron con conocimiento. Conocimiento que ellas estaban presentes, conocimiento que estaban detenidas en contra de su propia voluntad. Y el hecho, perdóname, que estos otros dos hermanos los hayan dejado hoy en libertad no significa que no los consideren culpables, sino que no hay evidencia hasta el momento. Bueno, yo creo que es un poco prematura la declaración del fiscal en este momento de decir que no hay absolutamente ninguna evidencia contra esas personas, y eso a lo mejor podría ser algo que en un futuro le hiciera daño al caso. Yo creo que en este momento ellos están esperando ver cuáles son las pruebas que ellos han podido recolectar dentro de la casa, qué es lo que han almacenado a través de la investigación, cuáles son los elementos de prueba que podrían sustanciar el testimonio de estas personas que estuvieron secuestradas durante ese tiempo. Todo este caso va a tener que ver con el testimonio de esas muchachas, con la evidencia física que tienda a corroborar lo que ellas están diciendo, y si estos dos hermanos tuvieron que ver o no tuvieron que ver, va a depender estrictamente del testimonio de ellas y cualquier evidencia corroborativa que la Fiscalía pueda ofrecer para demostrar ese conocimiento. De lo contrario, no los pueden encausar, y si los encausan, corren el riesgo de perder el caso contra ellos. Doctor, estamos hablando de las tres jóvenes secuestradas, sabemos ya lo que ocurrió, 10 años estuvieron secuestradas, las tenían encadenadas, estaban además mal de salud, muy delgadas. Una de ellas tuvo una hija durante este periodo de tiempo, una niña pequeña que nació en ese cautiverio. Pero más allá de todo esto, aquí todo el mundo, desde los secuestradores hasta los secuestrados, necesitan pues algún tipo de ayuda psicológica después de este caso, sin lugar a dudas. Pero yo le quería preguntar algo que me llamó la atención, y si quieres, Nelson, también puedes participar de esto. En una de las fotografías, una de las jóvenes se le ve, creo que es en la ceja, se le ve una de esas argollas, unas de estos que se ponen los jóvenes hoy en día. Eso normalmente se hace aprendido. O sea, eso se ha visto en la televisión, se ve en una revista, se ve en una actriz, un grupo de rock and roll, y lo siguen. Por eso es que los jóvenes hoy en día hacen muchas de estas cosas. Primero, esta joven tuvo que haber tenido acceso a la televisión, a las revistas, para poder aprender esto, por una parte. Y segundo, alguien se lo hizo. ¿No le parece un poco extraño ese comportamiento? Sí, seguramente hay muchísimas otras interrogantes. Y si podemos, si podemos más adelante repetir la fotografía en la que aparecen las tres, hay una de esas fotos en las que se puede ver perfectamente lo que yo decía de la ceja. Sí, hay muchas interrogantes que no se han contestado. Yo también quería puntualizar que el agresor, la persona que dominó a estas muchachitas, quiérase o no, es una figura emocional importante en la vida de esas muchachitas. Un ser dominante, sin lugar a dudas. Una persona central en la vida, porque durante 10 años esa ha sido la figura que ha estado presente. Claro que es importante con un matiz muy negativo, pero no deja de ser importante. Por lo tanto, en la vida de estas muchachitas, por décadas en el futuro, seguirá esta persona siendo un punto muy importante en la historia personal de cada una de estas muchachitas. Correcto. Nelson, sé que no vamos a especular con el caso, es un caso mediático.
¿Va a haber forma de poder encontrar cómo se va a elegir un jurado para poder llevar un caso como este, hacer un proceso? ¿Se va a hacer ahí en Ohio? ¿Se sacará del Estado? ¿Cómo crees? No creo que este sea el tipo de caso que sea necesario buscar un jurado o establecer el juicio fuera de esa jurisdicción, siempre y cuando se pueda encontrar miembros del jurado que puedan ser justos y estén dispuestos a darle un juicio justo a este individuo como en cualquier otro caso criminal. ¿Qué pena enfrentaría? Bueno, depende de lo que lo encuentren culpable, y una de las cosas importantes aquí es que yo creo que esto es un caso en progreso. En este momento han acusado a este individuo 4 cargos de secuestro y 3 cargos de violación. Y 3 cargos de violación. Yo no estoy tan seguro que él va a ser el único acusado en este caso, o que esos casos no van a incrementar a través de que la investigación vaya continuando. Yo creo que se va a descubrir más evidencia, van a haber más instancias de violaciones, va a haber testimonio que va a ser corroborado entre las 3 víctimas en este caso, y a mí me parece que van a poder obtener mucha más evidencia de lo que se sabe en este momento para ese juicio. Estamos en pañales entonces en este caso. Por lo menos en términos de lo que sabemos nosotros y en términos de lo que ellos tienen que hacer ahora para procesar esta evidencia para que pueda ser utilizada en un tribunal. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Lo despedimos. El doctor Eugenio Rote, médico psiquiatra. Le pido a Nelson que se quede para el próximo segmento. Va a ayudarnos desde el punto de vista legal. En el próximo tema vamos a hablar de la epidemia de los abusos sexuales dentro del ejército de los Estados Unidos. Y más adelante, un general retirado y un cineasta norteamericano son las primeras víctimas de la represión política de Nicolás Maduro en Venezuela. Quédese con nosotros. Volvemos.